Con nosotros. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Ramiro? Buenos días, Guía. Saludos a los compañeros y a todos los radioescuchas. Vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gente sabemos poco, la verdad, del Poder Judicial. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos de los poderes legislativo y ejecutivo, sabemos más. ¿Por qué? Porque, bueno, es complejo el tema de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo sabemos que reside en una sola persona, incluso sabemos que el artículo 82 de la Constitución es lo que dicen las facultades del Poder Ejecutivo. Sabemos que el primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, que duraban 4 años y lo cambiaron a 6, que el Poder Ejecutivo reside en la capital del país, que se vota por voto popular, y que incluso hay algo ya vinculado a la Corte, que en el siglo XIX, ante la ausencia del presidente, quien entraba a sustituirlo era el presidente de la Corte. Luego le cambiaron ese artículo en la Constitución de 1857 y pusieron la figura de vicepresidente de la República, para que ya no fuera el presidente de la Corte el presidente que sustituyera ante una ausencia, ¿no? Y eso duró, pues, prácticamente todo el porfiriato y hasta principios del siglo XX, ¿no? Que se hizo la modificación porque, pues, así le convenía al régimen de entonces. Luego el Poder Legislativo, pues todo el mundo sabemos que son 500 diputados, 300 distritos que dan la mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero no eran los que estaban desde el principio que se hizo la Constitución. Se fueron haciendo esos diputados plurinominales, 100, 200, hasta tener esta Cámara que es grandísima, muy grande, en comparación a los diputados que hay en Estados Unidos o en algún país europeo por el tamaño de la población. Y luego el Senado, pues en la otra parte del Poder Legislativo, son 128 senadores que son electos 2 por estado, por 64 estados, y la representación proporcional completa ese número de 128. Bueno, pero ¿qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, nace a la misma fecha, en la misma vez que nace la primera Constitución, la de 1824. Es decir, cuando ya la primera Constitución Federal se instituye en México, bueno, se decidió la división de poderes. ¿Qué es la división de poderes? Pues tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y esa división de poderes, pues no era nueva, era una división que ya en Estados Unidos estaba funcionando, en Inglaterra, en Francia y en otros países, y que aquí se adoptó como un sistema federal, en donde había un pacto federal entre los estados y la federación. Y la Corte, la Suprema Corte de Justicia, pues primero ha tenido cambios en cuanto al número. Por ejemplo, ahorita son 11 ministros de la Suprema Corte, pero en otras ocasiones llegaron a ser 16 y hasta 21 ministros de la Corte. Entonces, el número se ha modificado. ¿Qué es lo que hace la Corte? Básicamente interviene entre controversias entre poderes. Por ejemplo, si hay una controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la Corte con sus ministros revisa y analiza ese caso y falla a favor o en contra de cualquiera de las personas que están en controversia. O una controversia que ha pasado muchas veces entre la federación y un estado. De repente un estado le dicen, oye, pues están tomando agua de otro territorio, o un tema de un espacio territorial, y también ahí la Corte interviene. O una controversia entre la federación y el municipio, por ejemplo, ¿cuál es el artículo que le da fortaleza e independencia a los municipios? Desde la época de 1824, incluso más atrás en la Constitución de Cádiz, y que el promotor fue Miguel Ramos Arizpe, del municipio independiente, el 115. Ya ha habido controversias, y en este libro que se hizo en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, un trabajo de aniversario de la Constitución del 17, pues están muchos de los casos que se han controvertido entre municipio y la federación, entre Estado y la federación,
entre un estado y otro, porque estados se han peleado territorios. Bueno, si la controversia es dentro del estado, en un municipio con otro, ¿entra la Suprema Corte o la del estado? Cuando se hace ante la Suprema Corte, cuando son entre dos poderes, entra la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Acuérdense que hay dos tipos de poderes judiciales. El Poder Judicial, aunque hay un solo, pero dividámoslos entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado. En el Estado, pues todos los temas que tienen que ver con los delitos o las cuestiones civiles, ¿verdad? Incluso penales, son las que se resuelven aquí con los ministerios públicos, con los jueces. Pero lo que es la Corte, porque hay que decírselo al auditorio, que lo que decide la Corte ya es una decisión inapelable. O sea, ya no hay otro órgano, otra instancia. Ahí termina. Y por eso es tan importante que entendamos, digo, que es un tema complejo, porque la estructura que durante pues, más de 200 años ha estado en el Poder Judicial, como en otros países, no es fácil a veces comprenderla, porque es de alguna manera abstracta en el sentido. ¿Dónde reside la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Dónde está? Como la Cámara de Diputados está en el Palacio San Lázaro, o la Cámara de Senadores ahí enfrente del Monumento Cuauhtémoc, ahí por Reforma. El Palacio, lo que es la Suprema Corte, está en el Zócalo, pegado al Palacio Nacional. Ahí reside físicamente, ahí donde están los ministros, es donde dirimen, y ahorita son 11 ministros. Y hay un presidente, duran 15 años y hay un cambio de presidencia cada 4, ¿no? Y la elección, y con esto pues vamos terminando la reflexión, y lo traje a colación porque es muy probable que si se hacen reformas constitucionales, vayamos a una votación, no solamente de jueces y ministerios públicos, sino se está pensando en votar por ministros. Esto no es nuevo, hay que decirlo. En la época de 1838, 40, antes de las 7 leyes, antes de la Constitución del 57, se votaba indirectamente por los ministros y los integrantes del Poder Judicial. Indirectamente me refiero porque no era un voto como ahora que tenemos una credencial de elector y que cada uno de nuestros votos cuenta. No, ahí era por distritos, así se elegía, como muy similar, y la gente lo va a comprender fácilmente, como se elige en Estados Unidos, que son distritos los que representan a las primarias cuando se elige al Partido Demócrata, al Partido Republicano, o bien, como ustedes lo vieron, de repente ven a un Bush que le ganó a Kerry, o ven a Trump que le ganó a Hillary, y en votos saca más Hillary, pero en distritos electorales sacó más Trump. Y dices tú, oye, pero ¿por qué si el otro sacó más votos? Ah, bueno, porque el sistema es por distritos. Bueno, así era en México en el siglo XIX. Cambiamos ese sistema y entonces ya después se eligió como se elige ahora, a propuesta del presidente de la República y a votación del Senado. También hay que decirlo que en el siglo XIX no era el Senado el que ratificaba o proponía a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, estos que les digo que eran 16 o llegaron hasta 21, no, eran las legislaturas locales, los congresos locales, fíjense, como ahora se eligen a los magistrados del Tribunal Electoral. Hay que decirlo, y también para que nos quede claro a todos, que las controversias o lo que tiene que ver con lo electoral no pasa por la Suprema Corte de Justicia, eso pasa con el Tribunal Federal Electoral. Ese es un órgano del Poder Judicial, pero que ahí terminan las controversias en materia electoral. Ahí eso es otra. Por eso les digo que no es fácil a veces entender esta materia. Los abogados que nos están escuchando le entienden perfectamente, lo conocen esta parte de lo que es el Poder Judicial, pero es tan interesante, y ahora en estos días y meses que vamos a venir, vamos a estar escuchando mucho de este tema del Poder Judicial, y por eso pues hoy les traje este libro para que nos interesáramos y nos dedicáramos a leer más sobre el tema del Poder Judicial. En este libro, fíjense bien, las resoluciones judiciales que han forjado a México, así se llama, y viene el tema de la expropiación petrolera, como cuando Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera,
las empresas que estaban aquí se inconforman ¿ante quién? Ante la Corte, porque ellos decían, oye, págame todo lo que yo he invertido y esto. Entonces, y la Corte tuvo que resolver esto. Por eso aquí dice en este libro que son las resoluciones que han forjado, porque por esto se hizo la nacionalización de la energía eléctrica o el tema de lo que es la expropiación petrolera. En fin, es muy interesante y como cultura cívica, Guía, debemos de conocer más lo que hace el Poder Judicial. Porque lo que conocemos no es nada agradable, ¿eh? Yo sé. Como el caso que se está ventilando ahorita, ¿desde cuándo? Del caso de Salinas Pliego, que son 35 mil millones de pesos. Y ahí lo tiene guardado la Suprema Corte. Sí, pero déjame decirte una cosa, ese juicio data desde... Sí, tienen 20 años. Por eso la frase de que vamos a tener una justicia rápida, pronta y expedita, la verdad se ha quedado en puro discurso político. ¿Dónde se ha avanzado un poco más cuando hay los juicios orales? Por ejemplo, la reforma que se hizo en la parte laboral, ahorita aquí en Nuevo Laredo y en todo el país, ya hay salas de juicio oral. Entonces tú ya vas como patrón o como trabajador, está un juez de lo laboral. Tú das tus argumentos ahí, de defensa como trabajador, el patrón también da los suyos y el juez ahí mismo dirime, ahí mismo da la sentencia rápidamente. Y por ejemplo, si un abogado está distorsionando lo que es el argumento, la ley o está diciendo mentiras, el juez ahora puede turnarlo al Ministerio Público y se le puede hasta quitar su licencia por falsedad. Sí. Eso ya pasa en México y hay que decírselo a la gente. O sea, sí hay manera de mejorar el sistema de aplicación de la justicia, pero pues hay muchos casos que tienen muchos años y donde no se aplica la ley, donde ha habido abusos, donde ha habido excesos, todo eso. Pero por eso es bien importante conocerlo y exigir, pues, justicia, que eso es lo que prácticamente... ¿Para el caso que lees? Sí. ¿Qué ganas con Oye, pero fíjate lo que son las cosas. No sé si es lo cómico del asunto, pero Cedillo disolvió a la Corte, ¿te acuerdas? Bueno, no disolvió, Guía, la hizo más pequeña. Sí, la hizo más pequeña, bajó a 11 ministros. Sí. A 11 ministros. Y luego los cambió a todos, ¿no? Y luego hizo una reforma al Poder Judicial, precisamente para hacerlo más rápido. Y los cambió. Sí, los cambió. Nadie protestó. Bueno, en su momento los de la Corte sí protestaron. No, pues los de la Corte sí protestaron, tenían que protestar. Pero ¿quién está protestando ahorita? Pues nomás los de la Corte. Pues entonces es lo mismo, es la misma situación, nomás los de la Corte. Entonces es la misma historia, nomás que pues ya a veces no nos acordamos porque eso sucedió en 1997, 98, ¿verdad? Hace 26 años. Entonces esa es la diferencia. Pero sí, claro, y en otras partes de la historia, pues hicieron más grande la Corte, otras más chicas, las salas de juicio, las salas en donde los tribunales de circuito para desahogar temas y luego ya que regresaran para que los ministros no tuvieran tanta chamba, porque llegan a una sala y tienen, porque se la reparten en los casos, tienen 20 casos, 30 casos, y como el caso de Salinas Pliego, pues ahí van pateando un bote, y como en la ley no dice, oye, pues hay un término, ¿verdad?, de 2, 3 meses, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces, ¿cómo sí se pudo avanzar en la parte laboral? Pues así se puede avanzar en las otras partes de la gran estructura que tenemos en el derecho en México. Así es, ¿no? Sin duda. Pues Ramiro, gracias por tu colaboración esta mañana.